Estimados investigadores y estudiosos de Hernán Cortés, amigos y amigas de Tijuana, Ensenada, La Paz, de California y del resto del mundo, que de forma virtual participáis en el 7º Festival de la Antigua California bajo el título Cortés en California. Reflexiones en torno a los 500 años de Cortés. Buenas noches. Sean mis primeras palabras de agradecimiento para ese magnífico equipo organizador de este congreso y de manera especial para don Carlos Lazcano, de quien recibí la invitación para participar como conferenciante en este importantísimo evento de investigación y divulgación. Es un placer y a la vez un inmenso honor aceptar esa invitación que se me ha hecho para contribuir con mi granito de arena al 7º festival dedicado a nuestro ilustre paisano don Hernando Cortés de Monroy y Pizarro, Altamirano. Y sin más preámbulos, comenzamos. El legado de Hernán Cortés al siglo XXI. Comenzamos con una introducción sobre Hernán Cortés, personaje controvertido en México y en España. Durante 5 siglos se ha escrito mucho sobre el metelinense, de forma que no resulta fácil separar la historia de la leyenda, es decir, la realidad de la ficción. La historiografía cortesiana ha estado polarizada en 2 extremos opuestos, los defensores y los detractores, apologistas y condenatorios, en palabras de José Luis Martínez. Para Juan Miralles, Hernán Cortés ha sido tan exaltado como perseguido, tan glorificado como maltratado, admirado y odiado a la vez, incluso vituperado y perseguido económicamente. En México, la actitud desarrollada hacia Cortés, especialmente tras la independencia de España en 1821, ha sido muy diversa, aunque con una mayoría de estudiosos y políticos favorables al capitán general. Entre los siglos XVI y XVIII su figura en la Nueva España fue la de un héroe capaz de unas grandes hazañas oficial y popularmente idealizadas. A partir de comienzos del XVIII, la figura de Cortés fue difuminándose entre los criollos de cara a la independencia para dar más protagonismo a Moctezuma o a Malinche. Entre los historiadores que continuaron manteniendo una actitud positiva, o al menos la de jueces serenos, hacia el de Medellín, destaca el jesuita veracruzano padre Francisco Javier Clavijero, el liberal mexicano José María Luis Mora, o el estadounidense William H. Prescott, cuya biografía supuso el reconocimiento del extremeño en el mundo sajón. De vuelta del Segundo Imperio, Manuel Orozco Iberra adoptará una actitud ambivalente y justo Sierra Méndez calificará a Hernán Cortés por primera vez como fundador de México. Posteriormente lo harían Carlos Pereira y su discípulo José Vasconcelos, considerándole el creador verdadero de la nacionalidad mexicana. A partir del último tercio del siglo XX, aflora en México un análisis histórico más sosegado y de respeto a la figura de Cortés. En esta línea se podría encuadrar, entre otros, a los biógrafos José Luis Martínez o Juan Miralles, a Miguel León Portilla y a Rodrigo Martínez Barak. Este último realiza un interesante análisis prospectivo pensando en la proximidad de una concordia, pero observa que esto no será fácil. Dice textualmente el autor: es de advertir que el muy importante libro Veracruz 1519, Los hombres de Cortés, de la americanista española doctora doña María del Carmen Martínez Martínez, casi no se haya distribuido en México, y hoy no circule una edición en papel del Hernán Cortés de mi padre. Se refiere a José Luis Martínez. En el ámbito español, el doctor Miracaballos
autor que este mismo año ha publicado Hernán Cortés, una biografía para el siglo XXI, distingue una leyenda rosa frente a la leyenda negra. La primera ensalza al héroe con un halo mitificador que ha pretendido señalar a los protagonistas del descubrimiento y la conquista de América como seres excepcionales. Refiriéndose a la conquista de México, traza una línea que parte de López de Gómara, Baltasar Gracián y que continúa en Quevedo, Feijóo o Cadalso, extendiéndose hasta Salvador de Madariaga en el siglo XX. Frente al héroe, la leyenda negra que parte de Bartolomé de las Casas lo opone al villano. Para contextualizar la situación en España conviene señalar que la leyenda negra está en la base de la despiadada crítica que la intelectualidad europea ha venido dedicando a lo largo de siglos a la presencia de España en América y que ha generado entre los españoles un sentimiento de culpabilidad, un complejo histórico y una falta de autoestima social que nos ha incapacitado para combatir la imagen de una España violenta y cruel. Esta corriente crítica se acentúa en España a partir de la independencia de México y de otros países de Hispanoamérica. El punto culminante se manifiesta en 1998 con motivo de la pérdida de las últimas colonias, Cuba, Filipinas, sobresaliendo la figura de Pi y Margall. En este contexto hay que situar el abandono, la apatía y el complejo con el que en buena parte de España y muy particularmente en Extremadura se aborda el acontecimiento más importante de la historia de España, el descubrimiento y la conquista de América. Y llegado a este punto deseo hacer un inciso en relación con el término Hispanoamérica que me parece importante. No utilizamos en la disertación la expresión América Latina, introducida por Napoleón III con motivo del apoyo a la entronización de Maximiliano I en México, para referirse a la América antes española, en palabras de Simón Bolívar. De forma subrepticia, América Latina restaba en gran parte del protagonismo histórico de España en América en beneficio de Francia. Retomando nuestro discurso narrativo, es necesario subrayar que en España se ha complicado la visión de la leyenda negra con una variable histórica añadida: la necesidad de poner distancia con la exaltación patriótica de los conquistadores y del imperio realizado por el régimen del general Franco. Una interpretación demagógica, sesgada y apologética de los conquistadores que ha devenido por la ley del péndulo a que hoy sean olvidados o denostados. El desarrollo del Estado centralizado autonómico tampoco ayudó a valorar la historia de España en general y la de nuestro quehacer en América en particular. Solo en este marco se puede entender la práctica desaparición de los departamentos de Historia de América de la Universidad Española y sus cátedras correspondientes. El insignificante espacio concedido a la conquista, colonización y aculturación de América en los currículos de la enseñanza media, o la vergüenza y omisión de la clase política y universitaria española para celebrar la efeméride del 5º centenario de la llegada de Cortés a México. Investigaciones sistemáticas recientes sobre aspectos novedosos de la biografía del metelinense ofrecen nuevas perspectivas de análisis que, de manera paralela a lo ocurrido en México, suponen un acercamiento cada vez más objetivo al personaje. Este es el caso, por ejemplo, de los trabajos desarrollados por las doctoras Martínez Martínez, Aracil Barón o por el doctor Mira Caballos. A nivel popular es demasiado frecuente la pervivencia en México y en España del estereotipo del conquistador violento, ambicioso y sin escrúpulos, debido en parte a la utilización política de la conquista, colonización y aculturación de México a ambas orillas del Atlántico. Sin embargo, en el ámbito de la investigación histórica, los grandes biógrafos del Marqués del Valle,
Prescott, Thomas, Madariaga, Pereira, Martínez, así como los actuales investigadores modernos europeos y americanos que bucean hoy en su figura, coinciden en dos puntos básicos. En primer lugar, la necesidad de seguir investigando el hecho de la conquista y la ingente labor colonizadora, emprendedora, expedicionaria, cultural, sanitaria del extremeño, con objeto de conocer su inagotable personalidad, y en segundo lugar, el valioso legado que deja Cortés a la posteridad, muy por encima de las sombras que todo personaje relevante acumula públicamente en su biografía. Concluimos este punto con dos valoraciones actuales del metelinense, dos valoraciones que superan la tradicional controversia. El doctor Mira Caballos, refutando con sólidos argumentos el genocidio atribuido a Cortés, lo considera un hombre de su tiempo, un guerrero en la frontera cristiana, una persona con las mismas virtudes y defectos que la mayor parte de las gentes de su época, un conquistador con sus éxitos y sus fracasos, un hombre que sabía reír y también llorar. Por su parte, el mexicano Bringas Nosti considera que la campaña del capitán general extremeño no ha sido habitualmente analizada de manera imparcial. Dice textualmente: los indigenistas condenan todo lo que tenga que ver con la conquista, en tanto los hispanistas eurocéntricos ensalzan hasta sus más espantosos vericuetos. Hernán Cortés, arquetipo de hombre renacentista. Hernán Cortés es sin lugar a dudas un paradigma de hombre del Renacimiento. De hecho, ha sido comparado con Leonardo da Vinci en varios aspectos, pero también con Miguel Ángel o con el propio Carlos V. Josep Borrell, en el prólogo de la biografía del Marqués del Valle realizada en 2019 por el doctor don Ramón Tamames Gómez, afirma lo siguiente: personajes como Cortés, cuya vida y hazañas, con todos los claroscuros que se quieran, se inscriben en el pleno tránsito a la modernidad. En este punto de nuestra disertación vamos a tratar de justificar la tesis del metelinense como arquetipo del Renacimiento. Para ello comenzaremos en primer lugar mediante una aproximación al personaje. Cortés, retrato de un hombre singular. A nivel biológico, Cortés no destacó especialmente por su aspecto físico, ni por su complexión. Incluso pudo sufrir raquitismo en la infancia y sin duda padeció de fiebres cuartanas. Diversos cronistas le retratan de talla mediana para la época y de unas facciones agradables. No obstante, el de Medellín se cuidó de mejorar su imagen personal a través del gusto por la ostentación, en el vestir y en el hacerse servir, así como en la coquetería, extremo este que cuidó con detalles como el de teñir sus canas. Desde una perspectiva psicológica hay que destacar que estaba dotado de una gran inteligencia y que poseía un recio carácter, duro cuando había de serlo y comprensivo cuando convenía a la situación, no perdiendo nunca su temple y su grandeza hasta llegar la muerte. Fue un espíritu inquieto, incesantemente activo, dice León Portilla, que sólo entendió su vida como acción, incansable y dotado de un insuperable espíritu aventurero. Hernán Cortés fue un hombre decidido y valiente, a la vez que constante y tenaz, en palabras de Prescott. Estaba dotado de una férrea voluntad y determinación en sus proyectos y realizaciones, siendo inasequible al desaliento. Su especial habilidad psicológica para la negociación y su don de gentes lo auparon a la categoría de gran diplomático y de líder carismático. A estas características unía otras dos cualidades que le habrían de ser muy útiles en la conquista de la Triple Alianza Mexica. Una profunda capacidad de intuición que lo convertía de facto en un visionario y una gran capacidad organizativa en los ámbitos en los que hubo de desenvolverse. A título de ejemplo señalaremos
entre otras la organización de la flota que le llevó a Yucatán, la larga marcha desde la Villa Rica de la Veracruz hasta Tenochtitlán o la construcción de bergantines y la propia batalla final de México, Tenochtitlán. A todo lo anterior hay que sumar que era un hombre bastante culto para su tiempo, observador y profundamente religioso de la Edad Media, muriendo como un cristiano y dando cumplidas pruebas de equidad y exquisito cuidado en el reparto de los bienes y fundaciones que mandó hacer. Es en este mismo marco en el que hay que contextualizar que fuera a la vez, en vida, ambicioso y generoso. A Cortés le gustaba el oro, era mujeriego, dado al juego, pero más importante que el oro fue para él conquistar, para evangelizar y conseguir nuevos súbditos para el emperador. Por encima de todo estuvo siempre su lealtad inquebrantable a Carlos V, a pesar del exiguo e injusto reconocimiento que recibió de él. Por otra parte, no podemos olvidar que el extremeño se obsesionó con México, se enamoró de la tierra y de sus gentes, para la que él mismo propuso en su segunda carta el nombre de Nueva España del Mar Océano, y a la que llegó a considerar como su nueva patria, dando muestras repetidas de ello a lo largo de su vida y en su propio testamento. El meterillense también fue a su vez un hombre con suerte. La fortuna le fue propicia en varios momentos de su vida, desde el encuentro de Jerónimo de Aguilar en Cozumel o el regalo en Tabasco de la joven Malinche, que facilitaron enormemente el contacto con los indígenas y apresuraron la tarea de la conquista, hasta el hecho de salir con vida en varios momentos en que estuvo a punto de perderla. Por último, hemos de subrayar el interés de Cortés por el cuidado de su imagen como conquistador, colonizador, explorador y empresario. Para esta labor de marketing no dudó en contar con cronistas próximos a él, pero además sus propias cartas de relación destinadas al emperador también contribuyeron a ese objetivo, pues su publicación le dieron fama y prestigio en Europa. Cortés, una personalidad poliédrica e inabarcable. Abordamos este apartado como el segundo argumento que apoya nuestra tesis del Cortés colonizador como arquetipo renacentista. A medida que avanza la investigación historiográfica sobre el de Medellín, el mundo académico llega a la conclusión de que su actividad es inabarcable, y es que la figura del extremeño no se agota en la conquista, en palabras de León Portilla. De hecho, el doctor Miracaballo sostiene en su última biografía que sólo fue conquistador 3 años, los comprendidos entre 1519 y 1521. Hemos señalado que el Marqués del Valle era un hombre culto, en buena parte autodidacta, y dotado de una especial avidez para formarse. Su padre le enseñó a montar a caballo y a manejar la espada, pero también se preocupó de que adquiriera una buena formación humanística, primero en Medellín y después enviándole a Salamanca y a Valladolid, siguiendo a su tío político, el profesor universitario Francisco Núñez Valera, para completar su formación. De hecho, cuando se embarca para Indias en 1506, tiene una formación equivalente a la de bachiller en leyes, con profundo conocimiento del latín, algo de música y el gusto por la lectura de los clásicos. Es verdad que no tuvo formación militar previa ni tampoco participó en las guerras de Castilla, pero suplió esa carencia ampliamente con el estudio de los clásicos y con sus valiosas dotes personales: inteligencia, valor, ambición, empuje y dotes organizativas, así como la sabia elección de unos experimentados capitanes.
Fue un gran soldado que destacó por su valentía, siempre al frente de sus hombres en las batallas difíciles. Un ardoroso combatiente y un gran estratega, aunque no todos los autores coincidan en este punto. Aunó al menos dos de las tres cualidades esenciales de todo buen capitán: sentido común y una capacidad de sufrimiento excepcional. Para Miralles fue el gran conquistador y para Prescott la conquista del Imperio Mexica fue posible, en primer lugar, por el valor y la pericia militar del metelinense, el cuerpo y el alma de la empresa para él. Hernán Cortés sabía que consolidar la conquista suponía poblar, fundar ciudades y crear una estructura administrativa y productiva. Al contrario del pensamiento utilitarista del gobernador Diego de Velázquez, el verdadero objetivo de la conquista del extremeño era colonizar, y no el simple trueque o saqueo. De nuestro ilustre paisano hay que destacar también su don de liderazgo carismático, manifestada, por ejemplo, con su hueste, muy diferente del ordeno y mando de otros conquistadores, como podría ser el caso de Pedrarias o del propio Diego de Velázquez. Y su gran capacidad persuasiva, pues como diplomático lo demostró sobradamente con cholutecas, totonacas, tlaxcaltecas, etc., con la expedición de Pánfilo de Narváez, con los sucesivos emisarios de Velázquez o con la propia corte española. Su negociación buscaba siempre la persuasión para evitar la violencia, sin eludirla si al final se hacía necesaria. También destacó el Marqués del Valle como estadista. Fue el fundador, el inventor, el alma de la creación de la Nueva España como Estado moderno, con su entramado productivo, comercial y administrativo. Para ello contó con dos vectores culturales que no se dieron en otras latitudes. Primero, la evangelización de los indígenas y la defensa de sus derechos. Y la expansión del castellano, respetando y poniendo en valor las lenguas indígenas, especialmente el náhuatl. Fue un buen gobernante en los años dorados, en los que ejerció como tal entre 1521 y 1524. En palabras de José Luis Martínez, ese engrandecimiento de su poder no corrompió a Cortés ni lo enloqueció. Así hubiera cometido hasta entonces crímenes, el empleo más notorio de su poder fue para fundar y organizar el nuevo país que estaba creando. La formación del metelinense y su espíritu inquieto y observador fueron sin duda la causa de que mostrara un importante interés científico por todo lo que descubría. Fruto de esa curiosidad intelectual emerge el Cortés explorador y expedicionario, en muchos casos con cargo a su propio pecunio. El extremeño tuvo un papel principal en el descubrimiento del Pacífico, el Spanish Lake, con navegaciones propias como adelantado del Mar del Sur. En su mente estaba abrir nuevas vías de navegación en la costa oeste americana, entre ellas la ruta del Mar del Sur, el Océano Pacífico. En cualquier caso, nunca perdió de vista llegar a las Islas de las Especias por el oeste, así como emprender la conquista de China, empresa que le vetara expresamente el propio emperador. Por otra parte, si bien sus expediciones no obtuvieron el éxito previsto, sin embargo, a medio plazo se convirtieron en una plataforma que culminó con el dominio español de las Filipinas y el establecimiento del eje comercial del Galeón de Manila o la Nao de la China, que comunicaba anualmente Manila y Acapulco, y que funcionó de forma ininterrumpida durante 265 años. De hecho, hoy se considera el metelinense el iniciador de la ruta de la seda por el oeste. En esta visión poliédrica de la personalidad de Hernán Cortés hay caras no menos importantes: el emprendedor,
el excelente empresario que invierte y administra cuidadosamente sus bienes, la mayor parte de las veces aportados por él mismo. El de Medellín se preocupa, por ejemplo, de introducir en Mesoamérica el cultivo de la naranja, el de la morera y el de la industria de la seda. La aclimatación y manufactura de la caña de azúcar llevada desde Canarias a la Española. El injerto de la vid para hacer productivas las plantaciones auspiciadas por el propio Cortés. O la introducción de la ganadería brava, por ejemplo. Como encomendero, ensaya e introduce mejoras en la organización y administración de las encomiendas con objeto de optimizar la producción. Se preocupa por la salud y derechos de los indios. En 1528 encarga la construcción de sus propias naves en astilleros que funda en la costa atlántica, en Acapulco, Tehuantepec. En ellos se construirán los barcos para las 5 expediciones de exploración del Pacífico, en las que se llegó a esa querida tierra californiana y a la que sus soldados le impusieron ese precioso y caballeresco nombre, así como otras expediciones particulares, por ejemplo la enviada a las Molucas o la enviada a América del Sur en 1535 con una importante ayuda a petición de su tío Francisco Pizarro. Quiero hacer un inciso para explicar que la madre de Hernán Cortés era prima segunda de Francisco Pizarro, aunque tío y sobrino tenían aproximadamente la misma edad, al parecer un año más Francisco Pizarro. Hecho este inciso, hemos de subrayar que las pinceladas anteriores nos descubren a Cortés como un moderno y gran emprendedor, el gran empresario de su propio proyecto, en muchos momentos arriesgando todos sus recursos. La propia empresa de la conquista de la Triple Alianza Mexica, tal y como la concibió y gestionó el metelinense, es considerada hoy por algunos como la primera startup de la historia. La formación humanista de Cortés y sus características personales le convierten en un agente implicado en la dinamización cultural de Mesoamérica, inspirada siempre en la voluntad de mestizaje, mostrando junto a los suyos más interés por la cultura indígena que los criollos de las siguientes generaciones. Además de la labor aculturadora de la evangelización, reseñamos aquí algunos ejemplos relevantes de la inquietud cortesiana de desarrollo social y cultural de Nueva España. En 1536 se inaugura el Colegio de Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco, imaginado por el de Medellín y los franciscanos para que los jóvenes mexicas fueran instruidos en náhuatl y en latín, hecho desconocido en otras colonizaciones. Rescata la farmacopea mexica y la fusiona con los avances castellanos que aportará en un primer momento a la Escuela de Medicina del Monasterio Extremeño de Guadalupe. Para atender a las epidemias de origen europeo, a partir de 1521 desarrolló una gran labor hospitalaria en la que dio protagonismo a la Iglesia y a las órdenes mendicantes, iniciando seguidamente la construcción de 2 grandes hospitales en plena reconstrucción de México Tenochtitlán, el de San José para indígenas y el de la Purísima Concepción, que hoy sigue en funcionamiento bajo el nombre de Hospital de Jesús y en cuya capilla reposan sus restos, pero también fundó otros hospitales fuera de la ciudad, algunas de estas instituciones a su costa. En su segundo viaje a España, a la espera de entrevistarse con el emperador para reclamar lo que en justicia le correspondía según él, desarrolla en su casa de Valladolid una auténtica academia, en la que se desarrollan interesantísimas tertulias literarias donde se congregan doctores en filosofía moral, altas personalidades como el cardenal Pollo, eminentes próceres como don Juan de Estúñiga, así como otras personalidades destacadas de la cultura europea.
Hernán Cortés se convierte además en abanderado del mestizaje, y no sólo de etnias, sino también de todo el espectro cultural. Le interesa la salvaguarda de las lenguas indígenas, especialmente el náhuatl, la gastronomía, las artes hispanas y mexicas. De hecho, los productos agrícolas e industriales le interesa que se asimilen en México y en España: el tomate, los frijoles, el chile, el cacao, etc. Sin ánimo de ser exhaustivo, añadimos a la polifacética obra del Marqués del Valle de Oaxaca la no menos importante habilidad literaria, estando considerado como un reconocido narrador, como así lo atestiguan sus cartas de relación, en las que a su vez descubrimos a un hombre que sabe cómo utilizar una campaña de marketing a favor de su persona y realizaciones. Para Hugh Thomas, las cartas constituyen, después de la Celestina, la mejor obra literaria española del siglo XVI. Y para finalizar este apartado hemos de subrayar que cuanto más se estudia el personaje y su tiempo, más reflexión positiva se encuentra. Para Bartolomé de Benassar fue el único conquistador al que se le puede considerar genial, especialmente por su capacidad para fascinar a miles de personas a lo largo de 500 años. El profesor Tamames lo califica como gigante de la historia, un gigante de la época más importante de la historia de España, que él pone al mismo nivel que Carlos V o Francisco Pizarro, en opinión de Hugh Thomas. Las anteriores consideraciones nos hacen concluir que la poliédrica figura del metelinense hacen de él un hombre del Renacimiento, al tiempo que comparable con héroes clásicos como Alejandro Magno. A este respecto, permítanme citarle un párrafo del prólogo de Josep Borrell, perteneciente a la biografía del Marqués del Valle ya citado. El macedonio también traspasó los límites que separaban desde la antigüedad más remota las civilizaciones de Europa y Asia. Derrumbó imperios y sobre sus ruinas contribuyó a crear un mundo híbrido, el helenístico, con el que se cerró una era y otra se abrió en la historia de la humanidad. La diferencia en este caso a favor de Cortés y de la monarquía hispánica, que supo consolidar, adaptar y perpetuar su legado durante 3 siglos, fue que la construcción política fruto del encuentro, confrontación y síntesis cortesianos duró mucho más tiempo que la del héroe clásico. No olvidemos tampoco que, a diferencia de Alejandro, quien contaba con un ejército numeroso y bien pertrechado, así como con un conocimiento detallado del enemigo persa, Cortés y sus huestes eran muy inferiores en número, estaban muy limitados por las logísticas y las enormes distancias desde sus bases, y sobre todo carecían de cualquier referencia sobre civilizaciones que les eran completamente extrañas. Importancia del legado de Cortés a la modernidad, al siglo XXI. La figura de nuestro ilustre paisano no puede disociarse de la huella dejada por la colonización española de América en el mundo actual. Con personajes como Cortés, nuestra experiencia histórica adquiere unas dimensiones de trascendencia extraordinarias, dando origen no solo a un nuevo mundo, sin el que España es apenas inteligible, sino también alumbrando un tiempo nuevo, que ya desde entonces comienza a ser el nuestro, es decir, el de un planeta geográficamente completo que funda la interdependencia que caracteriza la orbe de nuestros días, en suma, la globalización. En muchos países fuera de España, Hernán Cortés, por su propia grandeza, ha focalizado todas las visiones negativas de la leyenda negra. La investigación histórica nos descubre que el de Medellín tuvo valores y sombras, como el propio Alejandro, pero por lo que pasa la historia no es por lo que fuera de santo diablo, sino por el papel fundamental que ha jugado en la historia de la humanidad y, sobre todo, por su legado a la posteridad.
sin negar los hechos históricos objetivos de los que parte la leyenda negra cortesiana, pongo por ejemplo las matanzas de Tlaxcala y Cholula, hemos de reconocer que toda la colonización y conquista lleva destrucción de una cultura y emergencia de la foránea. Esa es la historia de la humanidad, y la conquista de Mesoamérica no fue una excepción, aunque como hecho diferencial tuvo la emergencia de una sociedad nueva, mestiza de ambas. El proceso colonizador tuvo un aspecto positivo y otro negativo. Hubo la inevitabilidad de los hechos violentos intrínsecos a cualquier realidad de conquista, pero también hubo un México que tuvo la imprenta en 1536, una universidad en 1551, y eso no se puede comparar con ninguna otra colonización del mundo. Tomando como base al doctor Almagro Gorbea, presentamos a continuación un decálogo en el que sintetizamos la grandeza del legado a la posteridad que dejara Cortés a América y al mundo. Las principales aportaciones de la conquista y colonización de México transmitidas a los siglos posteriores, que en muchos casos constituyen la base sobre la que se han asentado realidades políticas, sucesos históricos, sensibilidades sociales e incluso el desarrollo de ámbitos sociales y económicos actuales. De hecho, los profundos cambios demográficos y de mezcla de gentes muy diversas, como la compleja sociedad resultante y el desarrollo económico intercontinental, han contribuido a conformar el mundo globalizado que hoy tenemos. 1. Hoy México es una sociedad de castas multirracial. El origen de esa multiculturalidad tiene su origen en el mestizaje, que se realizó con toda normalidad, impulsada por el mismo Cortés. 2. México es actualmente el primer país del mundo hispanohablante, con 130 millones de personas, de los cuales se estima que hay 15 millones que hablan lenguas indígenas, repartidas en 55 pueblos distintos y 30 lenguas diferentes. 3. La difusión de la religión católica entre los indígenas fue un hecho sin precedentes en la aculturación de la Nueva España. Hubo un alud de conversiones desde el principio, la mayor parte de las cuales no fueron por imposición. A favor de esta realidad pesaba el elevado coste humano de la religión mexica, especialmente sangrienta, que exigía miles de sacrificios humanos cada año entre sus propios vasallos como tributo obligado a las tribus sometidas. 4. La colonización cortesiana supuso un gran impulso a la economía de la zona. La Nueva España se convirtió en la región más rica, culta y avanzada de América, con un nivel de vida superior a muchas regiones de Europa en campos como el económico, la tecnología, la cultura o el arte. 5. El empeño de Cortés por reconstruir Tenochtitlán hizo, por ejemplo, que en 1532 se completara la Catedral de México, que en 1536 llegara la imprenta y que en 1551 se fundara la primera universidad americana y la primera biblioteca, cuando todavía la cuarta parte de las grandes ciudades europeas no tenían ni imprenta ni bibliotecas. Hay un momento en que hay más instituciones culturales en México que en las ciudades grandes europeas, hecho que reconoce a principios del siglo XIX un pensador tan poco sospechoso de filo hispano como Alexander von Humboldt, situando a la Ciudad de México a la altura de las dos más importantes de Europa, Sevilla y San Petersburgo. 6. El peso mexicano de plata, el duro conocido popularmente como duro de los dos mundos, fue la primera moneda universal, usándose a lo largo de todo el siglo XVII como moneda internacional. 7. Se introducen en todo el mundo productos como la patata, el tomate, el chile, el tabaco, el maíz, las judías, el cacao, la vainilla, etc. Y se rescata la farmacopea mexica fusionándola con la española. 8. Como consecuencia de la expedición fletada por Cortés a las Islas Molucas, México se convertiría en el eje estratégico comercial que conectaba Manila con Acapulco y Veracruz con Sevilla y Cádiz. De este modo se inaugura el comercio mundial, se inicia la globalización.
Esta es la primera ruta transoceánica que unía Asia, América y Europa, servida por el galeón de Manila y la flota de Indias, constituyendo un patrimonio histórico que está en el origen cada vez del más complejo mundo en el que habitamos. 9. De México saldrán las grandes expediciones científicas para explorar Centroamérica y Sudamérica, por desgracia todavía muchas inéditas, entre las que destacan las expediciones arqueológicas auspiciadas por el propio Carlos III, partiendo de su experiencia de patronazgo en las excavaciones de Pompeya en Nápoles. De hecho, la Ciudad de México era en el siglo XIX la gran ciudad científica del mundo, hecho también ratificado por Humboldt. Y 10. En la Nueva España se produce una auténtica eclosión cultural, desarrollándose, entre otras, la ciencia y la minería, con publicaciones sumamente especializadas. Esta aparición se hace especialmente manifiesta en el arte novohispano, brillante amalgama de elementos hispanos con tradición indígena, música y literatura, urbanismo y arquitectura, escultura, platería, plumaria, cerámica, tejidos y un largo etcétera. Nada equiparable ocurrió en las conquistas y colonizaciones desarrolladas a partir de la modernidad por Inglaterra, Francia u Holanda. Y finalizo mi intervención proponiéndoles un último apartado a modo de conclusión pragmática. El papel que ha de jugar la sociedad civil en la restitución de la imagen de Cortés. De acuerdo con las conclusiones del Congreso Internacional Hernán Cortés en el siglo XXI, celebrado en Medellín y Trujillo, España, en abril de 2019, pensamos que la sociedad civil ha de convertirse en garante de que se continúe profundizando en el conocimiento de la biografía del metelinense y de su inseparable legado. Ha de ser esta una tarea ineludible de investigación historiográfica científica, objetiva y honesta, alejada de análisis ideológicos interesados, partidarios o contagiados de una pretendida corrección política, así como de voluntaristas manipulaciones políticas torticeras. Paralelamente se ha de realizar una activa labor de divulgación a la sociedad de todo el acervo investigador acumulado en torno a Hernán Cortés. Somos conscientes de que en la actualidad la leyenda negra ha calado profundamente a nivel popular en España y de forma especial en Extremadura, pero también en la clase política e incluso en otras instituciones como la universidad. Este hecho se visualiza en un histórico complejo de culpa que ha llevado a diferentes administraciones españolas y a la práctica totalidad de las fuerzas políticas, por acción u omisión, a manifestar un sentimiento de vergüenza más o menos explícito en todo lo relacionado con el Marqués del Valle y la conquista, así como a una asombrosa inacción y dejación de funciones. Aun siendo plenamente consciente de las contrastadas sombras que contiene la biografía de Cortés, hoy su valía no se discute y cada vez menos en el ámbito historiográfico. Es por esto que desde la sociedad civil tenemos el deber, me atrevo a decir, la obligación moral de instar a que se continúe indagando de forma científica en su polifacética personalidad, pero también a que se divulguen los avances históricos en este campo más allá de la estricta esfera académica, que no se queden en meros artículos durmientes en bibliotecas especializadas o en repositorios virtuales que sólo consultan otros historiadores. Y esa divulgación es necesaria para desterrar ese atípico sentimiento de complejo de culpa, esa visión irreal y ahistórica del conquistador, y para dejar de autoflagelarlos con el complejo de culpa. Porque en el fondo ese complejo tiene su origen en la ignorancia sobre el metelinense, en la falta de cultura histórica acerca de sus realizaciones y legado. Sólo de esta forma podremos restituir a Cortés a la historia, de donde nunca debió salir. Como manifestara en 1985 el Premio Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz, el conquistador
debe de ser restituido al sitio al que pertenece con toda su grandeza y con todos sus defectos, a la historia. Así dejará de ser un mito antihistórico y se convertirá en un personaje histórico, es decir, humano. Y no me queda sino terminar con otra magnífica frase del Premio Nobel de Literatura que a nuestro humilde juicio resume en buena medida esta intervención. Hernán Cortés fue un hombre extraordinario, un héroe en el antiguo sentido de la palabra. No es fácil amarlo, pero es imposible no admirarlo. Muchas gracias.